Hoy vamos con un live prohibido, vamos con un tema literal prohibido y tiene que ver con la hipersexualización de nuestros hijos y espero que Meta, YouTube, todo nos sean amables. Es más, si tú le pones corazoncitos, le pones likes, te suscribes, o sea, tomas acción en este momento, entonces no nos lo censuran. Pero si no tomas acción, entonces nos censuran este live y creo que es un live que todos necesitamos escuchar, ¿cierto? Porque hablar de estos temas son importantísimos, más si somos mamás o papás. Necesitamos estar informados, tener herramientas y saber cómo proteger la intimidad, la integridad física de nuestros hijos, emocional, ¿cierto? Entonces, yo no quiero que me censuren este live, al contrario, yo no quiero que me censuren este video. ¿Qué vas a hacer para que no nos lo censuren? Le vamos a mandar, ¿verdad?, a esta red social toda la información de yo quiero escuchar esto. Entonces, ¿cómo le haces? Pues comparte en este momento, ponle like, ponme un comentario o suscríbete, ¿sabes? Haz alguna acción para que la red social diga, ok, vale, esto está bien, esto es protegido, no estamos haciendo spam y entonces nos puedan permitir hablar del tema en paz. Porque, a ver, ¿quién quiere saber qué onda con la hipersexualización que están viviendo nuestros hijos el día de hoy? Y ojo, no voy a decir mucho esa palabra, ni todas las palabras precisamente para que la red social no nos lo censure, pero quiero que tú me expliques, me escribas aquí si tú quieres saber, si te da ansiedad, miedo, curiosidad, un poco de duda, de temor, ¿no? De no tengo ni idea cómo hacerlo. Escríbeme aquí porque hoy vamos a hablar de esto. Y justamente, fíjate que quiero abrir este live hablando de algo que me pasó a mí en mi casa con mis hijas. Resulta ser que yo, como trabajo enfrente de una cámara todos los días, pues tengo maquillaje. No es precisamente que me maquille, ustedes véanme, o sea, no me gusta, pero, o sea, sí me gusta, pero me da, ¿qué prefiero? ¿Hacer el ejercicio? Que por cierto, vengo de hacer ejercicio, o darle el tiempo a la maquillada que me tarda un rato, ¿verdad? Pues igual y de repente el ejercicio, ni modo. Bueno, da igual. El chiste es que yo tengo cajones con maquillaje, ¿verdad? Y que si para la luz HD y que si para el no sé qué, para cuando sí grabo de verdad bien bonito, tengo, pero no necesariamente me lo pongo mucho. Pero resulta que a mis hijas de repente les gusta jugar y se pintan y se maquillan y saben. Y estábamos en una reunión de familia, ahora en estas épocas, con toda la familia, y resulta que mis hijas, pues, agarraron su maquillaje y se pusieron que si la chapita y que si el gloss y que si el no sé qué. Y llegó la primita que cero maquillada, su mamá no le da permiso, lo cual está perfecto. O sea, hoy no voy a hablar de juicio. Hoy somos mamás, papás efectivos, no perfectos, sino más bien, acuérdense, despertamos nuestra sabiduría parental todos juntos y caminamos juntos, ¿ok? Entonces, más que juicio, te invito a que estés abierta o abierto y empieces tú también a hacer reflexiones sobre este tema y vayamos lo más profundo posible. ¿Les parece? Sí, sí, corazoncito. Acuérdense, entre más corazones pongan, entre más likes, suscripciones, comentarios, menos nos censuran este tema, ¿ok? Entonces, este es el momento. O más inviten a gente o taguen a gente o lo que sea. Bueno, total. Resulta que mis hijas maquilladas. Y a mí esta parte como que de repente hubo comparación, ¿no? Ya sabes, entre primas y amiguitas y pues quién sí se maquilla y quién no. Y me entró un poquito de juicio, la verdad. Y mi manera como pues sí, como de tapar, ¿no? La situación fue decir, ay, yo no sé a quién salieron, porque les encanta. Y yo estaba con mis primas. Mis primas crecieron conmigo, nos llevamos un año cada una. O sea, yo soy la grande y después la que seguía y la que seguía. Nos llevábamos como uña y mugre de pequeñas, ¿no? Entonces, obviamente me conocen. ¿No? Y cuando yo digo, no sé a quién salieron, las dos, bueno, las tres, porque hay una más pequeñita, pero que también me conoció, voltean conmigo y me dicen, ¿cómo que a quién salieron? ¿A ti? Y yo así de, ¿a mí? Para nada. Pues si yo ni me maquillo. Se botaban de la risa y fue como, Gaby, ¿de verdad no te acuerdas? Y yo, no. A ver, no me acuerdo. Gaby, tú eras la que en lugar de jugar nos peinabas y nos hacías trenzas. Te encantaba porque tu papá viajaba, porque mi papá trabajaba en una multinacional, en aquel entonces era raro, pero trabajaba en una multinacional, viajaba y me traía, pues que sí, la cosita especial del gloss, o veto a saber qué cosas habían. Y me dicen, Gaby,
y te los ponías y te maquillabas y cantabas enfrente del espejo y bailabas enfrente del espejo y te ponías pelucas y te probabas ropa y ¿no te acuerdas? Y yo me acuerdo mucho de cantar y bailar. Me fascinaba eso, me acuerdo perfecto. No me acuerdo de la maquillada, no me acuerdo. Pero de verdad, o sea, genuinamente no me acuerdo. ¿A alguien le ha pasado algo así? Bueno, yo no me acordaba. Y en eso fue como, ¡fua! ¡Qué fuerte! Y hoy no me maquillo casi nada y ni en defensa propia y empiezo a reflexionar. Yo crecí en una escuela de monjas, una mamá bastante amorosa y recatada también, en donde siempre me decían, es que te ves más bonita sin maquillar. Cuando te maquillas como que se te ve la boca muy grande y los ojos enormes y te ves rara. O sea, constantemente recibía esos mensajes y también mensajes como de las niñas que se maquillan después ya no las toman en serio, híjole, se ve maquillada y parece una rayita, cosas bien fuertes y bien feas, ¿no? En fin, tantas y tantos y tantos introyectos que yo fui como escuchando, pero a mí me encantaba maquillarme. Y de repente empecé a recordar, es cierto, yo me divertía mucho frente al espejo maquillándome. Y mi mamá que me enseña una foto y me dice, mira cuando te maquillaste de bromita y te chutaste todo mi maquillaje, ¿no? Bueno, les estoy contando algo muy personal, pero de alguna manera quiero sacar este tema porque hoy, el tema de hoy es, ¿estás hipersexualizando a tus hijos o a tus hijas? ¿Cuál es la línea delgada entre hipersexualización o identificación? ¿Qué tiene que ver el maquillarse o no maquillarse, vestirse o no vestirse, ver Instagram o no ver Instagram con lo que está sucediendo hoy y con adelantar o no adelantar a nuestros hijos a una etapa que no les corresponde? Y eso sí es lo que nos atañe el día de hoy. Esa es la parte más importante. Empieza en la superficie, pero tiene una profundidad inmensa en muchos niveles y de maneras que nos dañan a nuestra sexualidad adulta, adolescente e infantil desde siempre, a todos los niveles. Nos bloquean, nos distorsionan, nos limitan, nos adelantan o nos atrasan. Y todo esto daña. Yo te quiero preguntar, hoy, siendo 100% honesta conmigo o 100% honesta, no ni conmigo, contigo, pues a mí qué me importa si eres honesta conmigo, contigo, disfrutas al 100% tu intimidad, tu sexualidad, te amas incondicionalmente, te respetas, sientes que sexualidad y corazón están unidos y son de una pieza y puedes vivirte de esa pieza totalmente desbloqueada, o sientes que hay distorsión. De repente sientes que es una carga más en tu vida, o al contrario, ¿no? Es como un lugar en donde te desestresas, pero está desconectado de ti. Te traicionas y dices que sí cuando no quieres, pero no vaya a ser que se vaya a pelear mi pareja conmigo porque yo estoy cansada, pero si no nos distanciamos. Sé honesta, honesto contigo. Lo usas como una fuga, un sistema de escape, de liberar estrés y ansiedad, pero desconectada, no en el presente. Yo sé que estoy entrando a temas severos, pero queremos que nuestros hijos vivan una sexualidad hermosa y sana, ¿cierto? A ver, ponme corazoncito si tú quieres que tus hijos vivan una sexualidad hermosa y sana. Corazoncito. O ponme yo. Quiero ver esto inundado de yo. Quiero ver que compartas este live. Es más, no veo. Vamos a entrar a profundidad ahora que vea que empieza a ver. Ya estoy empezando a entrar. Ya lo veo. Ok. Taguea a alguien que sabes que este tema le puede servir también. Eso, Leticia, Aura, Sandra. Yo creo que es un escape para mí. Por favor, yo. Vean cuántos yos. Ahora sí nos empezamos a identificar. Gracias por taguear y compartir este video, este live. Por suscribirte, Marce, al canal de YouTube. Buenísimo. Vale. Entonces, ¿qué hacemos? Si hay tantos yos aquí y nosotros mismos no estamos viviéndolo desde esta manera sana, desde esta manera conectada, desde esta manera de amor incondicional, de desbloquear cosas que se quedaron en el pasado. Fíjate qué cosa, nosotros nacimos
estás en este mundo precisamente por este acto tan hermosísimo que mamá y papá decidieron hacer en algún momento para que tú llegaras hoy aquí, ¿cierto? Tú estás aquí hoy precisamente por esto. Estás viviendo, estás respirando gracias a esto. Sin embargo, no conozco un ser humano en este planeta que no tenga algún tipo de abolladura en el tema, que no tenga algún tipo de distorsión o de bloqueo, de miedo. ¿Por qué si es algo tan natural, si es algo tan hermoso y amoroso, por qué llega a ser algo tan difícil? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene ese miedo, esa distorsión, esa necesidad de esto que está tan bien y se siente tan bien, es tan rechazado que lo tengo que ocultar? Viene precisamente de lo que venimos cargando de generación en generación. Y aunque ahora seamos muy modernos y se hable del tema, y es más, cada vez somos más abiertos, esto no significa que seamos sanos en el tema. Y hoy el tema que nos atañe es la hipersexualización. ¿Y cómo lo estamos viviendo en la actualidad? Se ha vivido en la actualidad y se ha vivido en el pasado. Esto no es un tema nuevo. Lo que pasa es que ahora tenemos más impactos por todos lados, pero no es un tema nuevo. ¿Por qué? Y vamos al origen de por qué se está moviendo tanto la hipersexualización. ¿Y qué es esta hipersexualización? Hipersexualización es todos estos mensajes y bombardeos de adelántate a tu edad de desarrollo. ¿Para qué? Para que la sexualidad venda, porque la sexualidad vende, siempre ha vendido, es lo que más vende. Bueno, eso y las drogas, ¿verdad? Ya sabemos. Entonces, pongan likes porque si no Facebook enloquece o Instagram enloquece y no quiero que veamos. Pero ¿por qué entonces es lo que más vende? Porque ha sido lo más prohibido. ¿Por qué? Porque todos necesitamos tener una vasija bien llena en nuestras vidas. Bueno, dos, la de la pasión y la de la conexión. Cuando están distorsionadas, cuando están fragmentadas, cuando están fracturadas, las necesitamos llenar de maneras disfuncionales. Ajá. ¿A qué me refiero con esto? El niño empieza a desarrollarse, su energía vital, biológica vital, empieza a bajar de la cabeza, que es en donde empieza, cuando llegan a este mundo, empieza acá, y por la columna vertebral empieza a descender, empieza a bajar y empieza a activar diferentes segmentos, dependiendo de la edad en la que está, ¿no? Aquí, dame, quiero pecho, mamá, ¿cierto? Y luego, dame, y yo puedo, yo controlo, yo muevo, yo hago, mamá, ¿no? Estamos hablando de 2, 3 años, y de repente baja por la columna vertebral, empieza la parte de control de esfínteres, pero también activa órganos sexuales. Entonces, ¿qué sucede en este despertar del niño? Si todo sucedió de una manera sana, si no hubieron bloqueos anteriores, el niño despierta y cuando despierta, el papá se apanica, la mamá se apanica, pues no sabe qué hacer con ese despertar. No tienen idea, por más modernos que seamos. ¿Por qué no tienes idea? Pues porque te bloquearon a ti. Entonces el niño empieza, y ojo, no estoy hablando ni siquiera de tocarse, estoy hablando de cuando se frotan con la pierna de papá cuando está en el caballito la niña y entonces abraza a papá y le dice que lo ama. Y esto es totalmente inconsciente, la niña lo hace, el papá no sabe ni qué hace porque ni siquiera se está dando cuenta, baja la niña y con permiso, no tiene ni la menor idea qué hacer con eso que está surgiendo en esta chiquitita hermosa, ¿cierto? Y empieza a bloquear porque no tiene idea qué hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La niña o el niño que está bajando toda esta, ¿sabes? Toda esta energía hermosísima que está despertando, empieza a percibir esto que está tan bien y se siente tan increíble, le da pánico al mundo. Lo tengo que esconder. Lo tengo que llevar para atrás, lo tengo que hacer a escondidas o me lo necesito negar a mí misma y es totalmente inconsciente, o sea, no es como que de manera consciente el niño dice, esto que se siente tan bien, no es recibido, entonces lo hago a escondida, no, simplemente es algo que se empieza a gestar adentro del niño, ¿verdad? Sin embargo, es un anhelo profundo, ya veo que hay así como fuegos artificiales en esta transmisión, me encantó que haya fuegos artificiales. Vale, qué fuerte lo que te estoy mencionando, ¿verdad? Porque entonces el niño empieza a vivir esta división entre corazón y sexualidad a muy temprana edad. Tú lo viviste y tus hijos, te apuesto, el 100% de los que están aquí lo han vivido. Oye, Gaby, pero ¿cómo te atreves a decir algo así? Porque es uno de los temas de los que nadie se escapa.
tarde o temprano lo necesitamos trabajar o a la siguiente, pero no nos escapamos. Entonces, nuestros niños empezaron de manera inconsciente a decir, bueno, pues yo necesito placer en mi vida, pero si no lo tengo de una manera sana, pues entonces lo voy a tener de una manera negativa. Y entonces empieza a surgir en nuestra sociedad algo que se llama el placer negativo. ¿Por qué alguien se ríe cuando se cae su mejor amigo y se está lastimando el mejor amigo? Y hasta puede ser que se haya raspado la rodilla y te ríes. ¿Por qué? Pues porque necesitamos sentir placer, aunque sea de manera negativa. ¿Te ha pasado a ti? De repente dices, bueno, ¿por qué me reí? Le pasó a quien más amo, algo, y de repente sonreí. De repente hasta me dio gusto que se tropezara en la vida. ¿Por qué? Necesitas placer negativo. Y el placer negativo viene en todas las áreas, incluyendo en el sexual. ¿Okay? Entonces empieza esta industria tan famosa, ¿verdad? Tan grande a decir, de aquí soy, porque está tan prohibido que de alguna manera necesitamos sacarle provecho. Y toda la industria, y no estoy hablando nada más ni voy a hablar de la palabra porque si no me censuran acá, pero ya se pueden imaginar qué palabra es más, si quieren ustedes pónganla, ¿verdad? Pero estoy hablando de toda la mercadotecnia. Estoy hablando de la manera en cómo se nos empezó a vender desde muy temprana edad, a través del cuerpo que llama, ese cuerpo que vende, ¿verdad? Y ese cuerpo que vende se le empezó de alguna manera a bombardear a nuestros niños desde muy temprana edad. Entonces hay una confusión, sí pero no, no pero sí, sí pero no, no pero sí. Hay un anhelo profundo, pero al mismo tiempo hay un no. Ajá. Las redes sociales han aumentado ese deseo con nuestros hijos. Por eso ahora vemos a tan temprana edad niños tratando de hacerse más grandes o niñas tratando de hacerse más grandes. Pero ojo, aquí hay una división bien importante, porque lo normal o la norma, pues, es que esta energía biológica haya bajado al segmento genital como a los 3 años, 4 años y empiece a despertar hasta los 7 años. Y que esa niña, por ejemplo, que está despertando, empiece a enamorarse de papá y al mismo tiempo sentir que no va a poder porque hay una mamá que está ocupando el lugar. Y por lo tanto sienta, bueno, no sé qué tiene esa mujer tan increíble, ¿verdad? Porque ya perdí, o sea, no hay manera de yo ser esto porque todavía no puedo. Entonces, como ya sé que ya perdí la batalla, ¿cómo puedo hacer yo para convertirme en esa persona? Como esa persona. Y entonces la niña necesita perder su lugar de una manera sana. Esto es todo un proceso. Esto lo vemos en el método paternidad efectiva de una manera muchísimo más explicada, lento, para que sepas cómo hacerlo, ¿verdad? Pero, y al niño le pasa lo mismo, ¿eh? Y entonces sentir esta parte de humildad de perdí la batalla. ¿Y ahora cómo me puedo identificar con esa misma mujer? Porque tiene algo increíble que yo quiero. Y entonces me empiezo a identificar con la persona de mi propio sexo. Y esa identificación lleva a la niña también, o al niño, pues en su caso con el papá, ¿no? Pero a la niña, estoy hablando en este caso de, por ejemplo, el maquillaje de, pues me quiero pintar las uñas como mamá se las pinta, me quiero poner bonita como mamá, o que me haga el spa, o que me maquille cuando ella se está maquillando, porque me quiero identificar con, en lugar de competir con. Y ahí hay una distinción bien diferente. Lo mismo le sucede al niño, ¿ok? Cuando empieza a haber esta distorsión de no me puedo identificar con, sino necesito empezar a competir con, es en donde yo me preocupo, porque ya no es competir nada más con mamá, empiezo a competir con todas las otras mujeres y de ahí, o con todos los otros hombres, de ahí es que viene la parte de, en lugar de identificación, hipersexualización, porque tengo que ser mejor que, más bonita que, más rápido que. Ajá. Si el escote antes era acá, pues ahora necesito muchísimo más, porque necesito mostrar más. ¿Para qué? Para vender más, ¿cierto? Para competir, para ganar. Esa es la hipersexualización. Entonces yo de repente lo veo tan en la superficie cuando veo estos posts. Digo, están haciendo conciencia, ¿verdad? Pero no va por ahí. Estos posts, estás hipersexualizando a tus hijas y cuidado con el maquillaje y cuidado con que se vean en el espejo porque se quedan en la superficie. Ay, cuidado que no se maquillen, cuidado que no se vistan como, o cuidado que los niños no hagan suficiente ejercicio. Eso es la superficie. El fondo tiene que ver con,
o se están logrando identificar, o de plano ya perdieron la batalla y ni siquiera lo quieren intentar y esa parte ni siquiera se despierta, o empiezan a competir y empieza la hipersexualización. Y ahí es en donde yo no quiero a ninguna niña de nosotros, ni a ningún niño de nosotros metidos. ¿Por qué? Porque el mensaje que hay de fondo es, aunque te vendas, nunca vas a ser suficiente. Es más, escríbelo. Qué fuerte, para que se te quede grabado. Porque tú no quieres eso para tus hijas, ni para tus hijos, ¿cierto? A ver, corazoncito, si te está haciendo sentido, ouch, lo que sea. Si dices, esto está, ay, me encanta, cuando le hago así, empiezan a salir corazones en Instagram. Ya, le voy a hacer, está divertido. Entonces, esto va más allá de, por ejemplo, Marcela ahorita pregunta, ¿no? El jugar con muñecas Barbies, niñas de 8 años, vestirlas con ropas muy escotadas, ¿tiene impacto? A ver, todo va sumando, porque como les digo, nos están vendiendo. Entonces hay una inconsciencia y una incongruencia ahí entre lo prohibido, te atraigo, ¿no? Porque es lo prohibido, y al mismo tiempo está el no lo hagas. Entonces es una confusión bien fuerte para nuestros hijos y para nuestras hijas. ¿Qué es lo que sí debería de pasar? Que nuestras hijas se pudieran identificar, hijas mujeres, con nosotras mamás. Que nuestros hijos varones se pudieran identificar con los papás. Oye, pero estoy divorciada, separada, no sé, no existe. Bueno, entonces con alguna figura del mismo sexo. ¿Qué es lo que pasa? Al no saber cómo manejar esto, la mayoría de las familias no logra hacer esta etapa de una manera saludable. Y lo que logran es o bloqueo de esta etapa, o sea, no te identifiques, o competencia, que sigue siendo la misma línea del bloqueo, pero en la otra extremo, ¿ok? Eso está mal. Si tú tienes un niño competitivo o una niña competitiva, ya sabes de dónde viene. Y va más allá de que se esté maquillando o no. Fuerte, ¿cierto? Entonces, yo quiero preguntarles, ¿quién de aquí quiere saber más de estos temas que parecieran prohibidos, pero cero prohibidos? Bueno, que nos los prohíben, de repente están en las redes sociales, lo cual es ilógico porque por todos lados estamos bombardeados, por todos lados, y ahorita nos estamos nutriendo y estamos despertando la conciencia. ¿Quién quiere saber más? Si quieres saber más, este es el momento de decir, yo quiero, me urge, quiero entender un poquito más de este tema, porque el próximo lunes voy a dar un taller y este taller precisamente va a hablar de cómo hablar con tus hijos de sexualidad de una manera sana y cómo trabajar también con la tuya. O sea, este no es un tema nada más de tus hijos. Si tú quieres estar en ese taller, tienes que escribir la palabra prohibido, así como lo escuchas, prohibido. Acuérdense que lleva H, intermedia, prohibido para que les llegue la notificación, un DM que les llegue, un direct message, con la liga para que se me registren al taller. Si estás viéndome en YouTube, te tengo una noticia. No te va a funcionar que ponga la palabra prohibido. Entonces, ¿qué sí vas a hacer? En la descripción de este live está una liga, te me vas a registrar. O en el comentario fijado hay una liga del taller para que te me registres ahí, ¿ok? Y no te lo pierdas. Ya veo muchísimos prohibidos ahorita, porque son muchas etapas y muchas cosas las que necesitamos entender del tema. No es nada más a ver, si juega con muñecas o no juega con muñecas, si mi hijo es competitivo o no es competitivo, ¿qué hay de fondo? ¿Qué me pasa a mí con mi propia sexualidad? ¿Qué le pasa a mi pareja o mi expareja o a la persona que lo cuida con su propia sexualidad? Porque de ahí viene de cascada. Si todos nacimos de ahí, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué? Resulta que los temas que más placer nos dan son los temas más prohibidos, porque son los temas más distorsionados que no hemos sabido cómo trabajar. Vean cuántas palabras prohibidas hay, me encanta, me encanta. ¡Oh, no! Se me fue la luz. Eso significa que tengo 2 minutos de transmisión en lo que a ver si la planta se prende en automático. Y si no, vamos a cortar este live aquí porque se me fue la luz y significa que se va a acabar la transmisión. Ah, regresó. Por favor, estate quieta, luz. Yo no sé si en donde ustedes están se ha ido la luz, pero aquí ha sido una cosa increíblemente impresionante, todos los días a todas horas. Ya regresó. Bueno, buenísimo. No.
significa que se me va a caer la luz pronto. Entonces, no voy a poder estar más con ustedes. Voy a contestar 2 preguntas para que no me vaya yo a quedar sin internet con ustedes. Y porque ahorita tengo la pila, por eso o escuchan el pip. Y con esto voy a cerrar, ¿ok? Mi hija de 4 años, ¿por qué rechaza tanto? Bueno, dice mi hija de 4 años, ¿por qué rechaza tanto a su papá? A todo le dice que no y me dice, mamá, tú no te vayas en la noche, quédate aquí, se supone que se irá con él y no se va y dice que hizo mal el papá. Ok, vamos a explicar qué sucede aquí. Entre los 0 y los 7 años hay una etapa bien importante de apego materno. Esto es normalísimo y tenemos que tenerlo en cuenta. Si surgieron de nuestro vientre, ¿verdad? Y es como nosotros somos su lugar seguro. De hecho, tenemos un segundo vientre, que es la exterogestación, que se lleva 9 meses en nuestros brazos. Es normal que este vínculo, este primer vínculo, este apego, sea primero con mamá y luego es necesario que se traslade a papá, en el segundo septenio sobre todo. Sin embargo, en el primer septenio es muy normal. Ahora, importante, si hicimos bien nuestro trabajo, nuestra chamba como mamás y papás efectivos, no perfectos, y nutrimos bien esas vasijas entre los 0 y los 3 años, esa energía biológica va a bajar por sistema nervioso central y va a llegar a genitales y va a empezar este movimiento que te estoy diciendo. Si no ha llegado y tu hija tiene 4 años y hay un apego muy fuerte y hay un rechazo importante con papá, significa que algo a lo mejor en algún momento previo estuvo fracturado. Ojo, no te estoy diciendo esto para que te sientas culpable, sino que pongan manos a la obra, se empiecen a formar, a responsabilizarse de qué es lo que no hubo y definitivamente, seguramente no hubo, ¿verdad? Y lo reparen. ¿Cómo lo vas a hacer? En el método paternidad efectiva te enseño, en la línea del tiempo precisamente te enseño cómo le vas a hacer en cada etapa del desarrollo para ver, a ver, ¿qué pasó? Ah, no, pues a los 2 años tenía que suceder esto y no lo hice, vale, pues entonces se repara. Ay, perdón que parezca yo arbolita de Navidad, aquí pues está yendo y regresando a la luz brutal, ¿ok? Importante, sí se pueden reparar las vasijas. De hecho, en el segundo septenio, o sea, los siguientes 7 años, entre los 8 y los 14 años, es la segunda oportunidad. Por eso, con la fuerza de la hormona y todo lo que viene, de repente nos la ponen en la prueba bien difícil, porque toca reparar lo que no hicimos en la primera infancia. Pero tú estás a tiempo, tienes 4 años apenas con tu hija, entonces toca en este momento reparar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el vínculo es importante con mamá y es normal, o sea, la tendencia natural de quiero a mamá, en esta etapa ya empieza a haber este despertar de, pero también quiero estar con papá. Es más, quítate tú, mamá. Y si no está empezando a suceder o empiezan a haber indicios, porque hay niños que se tardan un poquito más, 5 o 7 años, entonces hay que reparar lo que no se hizo en etapas anteriores, ¿ok? Súper importante. Recuerda, escribe la palabra prohibido para que tengas herramientas y sepas cómo hacerlo en este taller, ¿ok? Ok. Ah, bueno, tú que estás en el YouTube, no escribas la palabra prohibido, ve a la liga que te estamos pineando. Acuérdense que es la que está fijada en los comentarios. Ahí le das clic y te me registras. Ok. Una de las razones, voy a profundizar un poquito más en el tema. Una de las razones por las que los hijos suelen rechazar a uno de los padres, ya sea mamá o papá, es porque no se logró hacer el vínculo de una manera sana. Y al no lograrse hacer este vínculo, se sienten más seguros con unos que con otros. Ojo, eso no significa que no anhelen el vínculo con ese otro papá o mamá, ¿no? Por supuesto que lo anhelan, lo necesitan, es súper importante. Sin embargo, cuando, por ejemplo, no, tú no, mamá, yo solo quiero con papá, o viceversa, tú no, papá, solo quiero con mamá, algo sucedió. Y entonces un mecanismo de defensa es, antes de que tú me rechaces más, yo te rechazo a ti, porque no estoy sintiendo lo que estoy necesitando en el fondo. Entonces, como duele tanto, prefiero decirte, no, tú vete, solo mamá, tú vete, quítate. Ajá. En los primeros 3 años, lo normal es que sea solo mamá, ¿eh? Ojo, anótenlo, no es porque, porque lo dijo Gaby, entonces hay algo malo ahí. No, es lo normal, es lo natural, es lo esperado. Pero conforme empiezan a crecer los niños, es más fácil que empecemos a ver como, ahí hay un tema, ahí hay un tema, se está defendiendo, necesita reparar ese vínculo, ¿ok? Ok. Y ahí igual y papá tiene que echarse un clavado y estudiar un poco más a fondo.
¿Por qué mi hija de 8 años le gusta pintarse uñas y yo ni me maquillo? Moni, como yo te dije, ¿no? Yo, ay, pero si yo ni me maquillo, ¿por qué se maquillan tanto? Primero sí me maquillaba y yo ni me acordaba que me maquillaba. Y me maquillaba bastante. Y segundo, hay una parte importante de identificación con el mismo sexo que les gusta, que necesitan. Si ya empieza a ser demasiado, entonces hay que tener cuidado con que no se me estén hipersexualizando. ¿A qué se refiere esto? Con que entren en competencia para ser mejor que, más bonita que, venderme más porque si no, no voy a ser suficiente. ¿Ok? Para mí no me preocupa que se pinten las uñas o que se maquillen. A mí lo que sí me preocupa es la obsesión que está empezando a ver, sobre todo en las niñas como de entre 11 y 15 años, de cómprame absolutamente todas las marcas de cremas que hay en el mercado, todos los maquillajes que hay, etcétera, porque ahí ya está viendo francamente una situación de que la mercadotecnia no solamente está entrando, sino que se está fracturando a todo lo que da la vasija de la valía y entonces para poder ser necesito irme al otro extremo para poder ganar, ¿ok? Esa es como la parte del cuidado que yo tendría, ¿ok? Mírenme, ya la luz está un poquito más estable. Vamos por un par de preguntas más y si se nos cae, entonces, bueno, ya saben, palabra prohibido con H intermedia para que les llegue un mensaje directo en sus redes sociales, Instagram o Facebook y se me puedan registrar al taller de lunes. Si estás en YouTube, liga fijada en los comentarios. Gaby, en el grupo de clases de niñas de primer año, niñas de 7 años, empiezan a decir que les gusta cierta niña o niño. Y mi hijo aún no me dice nada. No sé cómo tomarlo. Nelly, no necesita decirte absolutamente nada en este momento porque hay veces que todavía no llega ese momento y no necesitamos presionar a que llegue o que no llegue, ¿ok? A ver, lo normal es que la primera persona que le guste a nuestros hijos, si se hizo todo bien en la línea del tiempo como toca, es el progenitor del sexo opuesto. La segunda persona, entonces ya sea un compañerito, y esto es parte del, se llama el primer amor o el amor inmaduro que toca en el despertar precisamente de la sexualidad, ¿ok? Esto es muy normal. Oye, pero ¿qué hago, Gaby? Ya tiene novio, se va a casar. No, a ver, espérate. O sea, acuérdense que necesitan muchas pruebas y error. No pasa absolutamente nada. Esto es lo más sano del mundo. Y no pienses con tu mente de es que ya tiene novia y se va a casar. No, 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 no. ¿Qué hago? Respiro, cuéntame más y qué significa esto para ti. Y si no ha llegado o no llega, tampoco preocuparnos de, pero entonces, ¿qué va a suceder? ¿Tiene el corazón cerrado? No, simplemente no ha tocado esa etapa. A lo mejor se traslada un poquito más o hay que revisar. ¿Qué sucedió en etapas anteriores? ¿Pudo bajar esa energía biológica hacia sus genitales y despertar o no? Y si no, ¿cómo reparo? Porque esto te lo estoy diciendo y te lo estoy diciendo de una manera amorosa y que sí es importante revisarlo. No porque no se despierte esta área, pero tarde o temprano va a llegar, ¿no? Sino porque significa que hubo bloqueos antes que hay que reparar. Y esa para mí es la parte más importante. Cada una de las vasijas se cimienta en la anterior. Entonces, si alguna está fracturada, ya no llegó a fluir esa energía a la siguiente etapa. Hay que reparar la etapa que está fracturada. Por lo general es o la de la confianza o la de la pasión. Algo pasó ahí. Algo yo no estuve atenta, no supe qué hacer con mis hijos, se fracturó y ya no llegó a esa. Se repara y nos seguimos a lo que sigue, ¿ok? Gaby, discúlpame la pregunta, ¿de cuántos años tuviste a la última hija? Mildred, me encantas. A ver, les cuento, tengo tres hijos, cada uno lo tuve en una década diferente. Fue una experiencia impresionantemente nutritiva. ¿Por qué? Porque a Diego lo tuve a los 20, a finales de los 20, a los 27 años. ¿No? Entonces, imagínense cómo cada una etapa de madurez, de conciencia es bien diferente y también de energía. Entonces, a mi primer hijo lo tuve a los 20, a mi segunda hija a la mitad de los 30. Ajá. Y a mi tercera hija, a ver, yo lo tuve a los 30, pero a los días cumplí 40. Entonces, mis hijas siempre dicen, no, tenías 40. Pues sí, a los 15 días tuve 40. Entonces, realmente todo el puerperio y toda la llegada de mi hija fue a los 40.
Ujú. Entonces, sé lo que significa tener a los 20, a los 30 y a los 40. Y muchas veces me preguntan, ¿y cuál es la mejor? Es que no hay mejor o peor, es en la que estás. Punto. Y es lo que te toca, porque cada hijo viene a trabajar ciertas cosas contigo. Es tu espejo en esa etapa de lo que necesitas trabajar y lo vas a seguir trabajando de por vida, ¿va? Cada etapa tiene su reto, tiene su regalo, tiene su consecuencia. ¿Qué regalo tuvo a los 20? Pues una energía brutal. Podía echarme al piso y jugar sin parar y no paraba. De verdad no paraba. Era increíble, una inconsciencia impresionante. Yo sabía que me las sabía absolutamente todas. Es cierto, estaba empezando mi viaje, ¿no? O sea, yo lo veo 20 años después y digo, qué linda, qué hermosa, pero la realidad es que era una niña madura porque viví cosas fuertes, una niña que tuvo que despertar importante. O sea, no es lo mismo tener un hijo y vestirlo como muñequito y como Barbie, que todo tu centro sea eso, ¿no? Que tener un niño que todo esté perfecto, a tener un niño y de repente te digan te vas a morir, pues tu conciencia cambia, tu atemporalidad cambia. Pero con todo y todo, era una niña a los 20. A los 40, es que, a ver, me sigo ejercitando porque quiero poderme seguir echando en el piso con mis hijos y jugando con ellos y con ellas, sobre todo la chiquilla, ¿verdad? Estar sana, fuerte, energética con ella. Pues la realidad es que no tengo ¿sabes? La misma espontaneidad que tenía. Pues no, pero me sigo estando fuerte, ¿no? Esa parte sí la tengo. Sí noté, por ejemplo, que las noches de desvelada, que afortunadamente no fueron muchas porque estuve muy preparada, mi hija llegó con una vasija de la confianza increíble por la parte de la conciencia que se tiene a los 40. Entonces no se despertaba en la noche y no la bloqueé. Por supuesto que no. Supe cómo trabajar para que mi hija pudiera tener noches tranquilas, sin miedo, desapego en esa parte de la desconfianza, ¿no? No desapego del vínculo, porque eso al contrario. Entonces, pero sí notaba que en alguna que otra noche que hubo de desvelo, mi cuerpo no aguantaba, igual que a los 20, ¿no? Entonces, ventajas y desventajas. Ya está. Muchas gracias, Gaby. Buenas tardes. Ay, no sé qué dice ahí, Rebeca. ¿Cómo es por YouTube? Por YouTube hay una liga que está pineada en los comentarios. Y si no, mi equipo está compartiéndolo. A ver, equipo, ¿estás por aquí? Por favor, vean para que comenten aquí, para que les pongan la liga y se puedan registrar al taller de lunes, ¿ok? Naomi Núñez. Ay, hice mucho ejercicio y no tengo agua y estoy sintiendo la boca seca. Bueno, no importa. Eso significa que voy a hablar un par de minutos más y listo. Mi hijita de 5 años ve que otras niñas se maquillan o se pintan las uñas. ¿Cómo puedo persuadirla sin que sienta que es algo prohibido a su edad? Juega con ella y permítele en ese momento de desarrollo que tenga, para mí, a ver, les voy a decir qué hacía yo con mis hijas. Y esto no significó que no se fueran a pintar las uñas o que agarraran mi cajón del maquillaje, ¿eh? Pero qué hacía yo como el ambiente preparado con mis 3 hijos en diferentes etapas del desarrollo. De los 0 a los 7 años, el tipo de juguetes que había en mi casa eran lo más naturales posibles y lo más sencillos. Entre más chiquitos eran mis hijos, más grande era el juguete. Entre más grandes eran mis hijos, más pequeño era el juguete. Sin embargo, siempre trataba de que fueran con materiales naturales, llámese madera, telas orgánicas, algodón. O sea, yo sí he sido así porque fui muy Waldorf y muy Montessori y me encanta. Me formé en ambas corrientes y otras más. Y esto lo traté y lo procuré muy lindo con mis hijos. Procuré que no hubiera, por ejemplo, exposición a pantallas. Obviamente, de repente, y sobre todo la más chiquita, pues le tocó más. ¿Por qué? Pues porque al grande no existía ni YouTube. Bueno, sí llegó, pero llegó cuando tenía como 3, 4 años, ¿sabes? Entonces, sí, también las cosas cambian. A la chiquita, pues había mucho bombardeo, pero procuré que no hubieran pantallas de los 0 a los 7 años, también para que no estuvieran sobreexpuestos a ciertas cosas que no quería que tocaran, ¿vale? Entonces, ¿por qué juegos naturales y que no estuvieran tan terminados? Por ejemplo, una Barbie, me encanta, ojo Barbie, no tengo nada en contra de ti, son lindas, pero el juego ya está terminado y además un estereotipo terminado que te lo venden. Y ahora hay estereotipos de todos los tamaños y colores y pues siguen siendo estereotipos y además ya está terminado el juego. ¿A qué se refiere con terminado el juego? Si tú le das a una niña o a un niño
una muñeca que ya trae una expresión, por ejemplo, facial, que ya trae un tipo de pelo, que ya trae un tipo de ropa, que ya trae un tipo de cuerpo, entonces el niño o la niña se limita a jugar a lo que ese muñeco terminado le está proponiendo. Sin embargo, si tú le das una muñeca que a lo mejor nada más tenga, ¿no?, tantito dibujado los ojos y tantito dibujado la boca, que sea más de trapo que de otra cosa, porque no hay formas, no hay, ¿vale? El niño puede poner su contenido, tanto interno como, o sea, las emociones que traiga, las situaciones que haya vivido en casa, etcétera. O sea, puede ponerlo y proyectarlo en ese muñeco o esa muñeca como su creatividad. Entonces, él puede decidir si ese muñeco hoy es una bruja, si ese muñeca hoy es una mamá amorosa, o es una abuelita, o es o es una, no, lo que sea, ¿sabes? Un monstruo que se va a comer a otro. Da igual. ¿Por qué? Porque no está terminado y el niño lo termina. Esa es la parte más importante del juego entre los 0 y los 7 años. Bueno, definitivamente el juego para toda la vida, ¿no? Pero en esta etapa, en este primer septenio, el niño necesita sacar de adentro hacia afuera el juego y no que se lo impongan. Entonces, si tomamos en cuenta esto y le sumamos el juego, digo, el tema de la sexualidad, pues no le metemos estereotipos a nuestros hijos y permitimos que ellos se desarrollen, ¿vale? Esto protege de alguna manera la inocencia y la etapa de desarrollo en la que están. Ojo, eso no significa que tus hijos van a vivir en una burbuja. Si de repente llega una niña con las uñas pintadas, ¡ay, ya se hipersexualizó y entonces ya está hipersexualizando a la mía! ¡No! A ver, la abuelita se pinta las uñas, tú también, a veces hasta el abuelito ya se las pintaba. Es parte de la vida y de repente se les va a antojar tener confetis en las manos. Y eso no significa absolutamente nada, nada. Así como si tú hoy traes confetis en las manos y mañana te cortas las uñas súper cortitas, no va a quitar tu esencia ni tu identificación. ¿Sí me explico? Entonces, cambia ahí la cosa. Corazoncito, si te está haciendo sentido. ¿Cómo me inscribo? Acuérdense, escriban la palabra prohibido para estar en el taller de sexualidad este lunes. Prohibido, si estás en Instagram o si estás en Facebook, pones prohibido y te va a llegar el DM. Si no, si estás en Facebook, entonces te tienes que esperar a que te den la liga o ves la liga que está piñada en los comentarios, está fijada en los comentarios o en la descripción de este live, de este video, pues si me estás viendo en retransmisión, lo puedes poner y le das clic y te me registras, ¿ok? Ok. Mi esposo se enojó muchísimo porque si mi niña se pinte las uñas, ella tiene 7 años, en un día hasta la jaloneó. A ver, ¿qué lastima más a la niña? ¿Un jaloneo y un enojo de papá de por qué te pintaste las uñas a traer confetis en las manos? Todo tiene que ver con la percepción y la respuesta que damos. En este caso, más que respuesta, fue una reacción. ¿Y qué reacción fue? La reacción de su miedo de mi hija no sé lo que sea, su miedo. Ese es su miedo. La niña lo que empieza a percibir, y esta es la parte que les digo, cuidado, formémonos antes de meterles nuestros introyectos y nuestros miedos y nuestras carencias y nuestros bloqueos sobre el tema de la sexualidad. Y ahí papá le metió sus miedos, sus bloqueos y sus carencias con el tema de la sexualidad. Por eso nos tenemos que formar, papás y mamás, no nada más las mamás, porque luego veo, ¿no? Tengo 10,000 mamás conectadas en mis lives y tengo 2 papás. Perdón, pero pues el género se transmite, ¿no? Y necesito que ambos estén preparados. Cuidado. ¿Qué miedo le metió? A ver, ustedes mismos contestan. ¿Qué mensaje le metió el papá con ese enojo y ese jaloneo por tener las uñas pintadas? Y ahorita te contesto a ti, Evi Loyola. Está muy buena tu pregunta. No, Guadalupe, ese no está en Teachable. Ese está, te tienes que registrar. No está en YouTube la liga. A ver, equipo, ¿onta la liga? Moni, ahí estás, porfis. Busquen a Moni Ortiz y ahí está, ella está dándoles la liga. Que lo que hizo era malo,
Pero qué, más allá de que lo que hizo de pintarse las uñas era malo, qué contenido profundo, no se me queden en la superficie, vamos una rayita más adentro. Y lo que hizo era malo, ¿y qué significa que las uñas pintadas son malo? Que sentirse más bonita es malo, eso Rosario, ya vamos como una capita más abajo, vamos por otra capita más abajo, que así no la acepta, ¿qué más, qué más? Sexualizarse es malo, ya estamos llegando a más capitas importantes, ¿ok? Gaby, mi esposa trabaja en uñas y a mi hija a veces le pide que se las pinte, pero no sé cómo tomar el tema o saber quitar mi miedo. Quita tu miedo, Daniel, porque, a ver, ¿sabes a qué jugaban mis hijas de repente? Agarraban cualquier cosa que pareciera como un celular y vamos a hacer un live. Hola, yo soy Gaby González. Y entonces ellas decían lo mismo, ¿no? Era como, claro, esto es parte de la identificación. Esto no es malo, ¿ok? Fue más fuerte el impacto para la niña que le dijera, no te pintes las uñas y te jaloneo. Ah, está jugando a lo que mamá hace. Miren mis uñas y eso significa que soy mala mujer, que soy menos femenino, más femenina, o que mi sexualidad esté sano. No, no, se me rompió esta uña en la mañana. Y se me rompió, ya está. No le pongamos más peso a lo que es. Los niños están jugando y están a través del juego identificándose y aprendiendo a vivir el rol que les toca dentro de su mundo. Y si es hijo, no pasa nada, Daniel. Tampoco. No pasa absolutamente nada. No te traumes por eso. Es parte de la vida. ¿Ok? No pasa nada. A ver, por acá alguien me puso un comentario que me gustó, ya se me fue, pero dije que lo iba a leer y ya se me fue desde hace... Aquí ya lo encontré. Mis niñas se pintan las uñas, tienen 5, pero se quita la pintura bañándose. Nos pintamos y jugamos y después lo quitamos. Eso está bien, está perfecto. Perfecto. Esto es parte de la identificación. Me pinto las uñas con mamá, juego con mi mamá, me identifico con mi mamá, me baño y ya está. No es que me voy a ir a un antro después a ver qué pesco. No, no va por ahí. ¿Ok? Mi hijo de 5 años se pone mis tacones. ¿Qué le debo decir? Que nada más no te los rompa. ¿No? O pon reglas, cuáles sí, cuáles no, y ya está. No porque un hijo se ponga tacones se va a convertir, porque este es el miedo mayor en ay, es que Dios mío, la homosexualidad. Este es otro tema que luego tocaremos, ¿ok? Porque también, y sobre todo en el presente, está tan mal manejado y tan distorsionado y con tanto miedo y tan a temprana edad que, bueno, hay una confusión brutal, ¿verdad? No pasa nada si el niño se pone tacones, está explorando, está jugando. Y de repente trae al bebé, pues, está practicando su rol de ser papá, no pasa nada. Hola Gaby, mi hijo pronto será hermano mayor, ¿tendrás algún video informativo sobre esto que está chipil? Sí, Surem, vete a Lecciones de una mamá efectiva no perfecta dentro de mi canal de YouTube y tengo varios videos sobre qué hacer precisamente con la llegada del hermano. ¿Por qué? Porque ahí hay una herida bien importante que se llama la herida del desplazado y necesitamos aprender a manejarlo, sobre todo si nuestros hijos son pequeños, cómo de manera concreta, porque hay maneras concretas súper lindas, explicarles qué es lo que sucede con tu corazón, con el amor, ¿no? Cómo se hace grande en lugar de pequeño, cómo en lugar de quitarle, le aporta, pero necesitan verlo de manera visual, entenderlo de manera concreta, ¿ok? Esto te va a ayudar muchísimo. Está en mi canal de Niños de Ahora en YouTube dentro de la playlist que se llama Lecciones de una mamá efectiva no perfecta, hay videos sobre hermanos, ¿ok? ¿Qué palabra debo de poner para el taller de lunes? Recuerda, la palabra prohibido. Prohibido. Este es el taller de sexualidad que voy a dar este lunes. Escribes la palabra prohibido, te va a llegar un DM, te me registras a la clase. Si estás en YouTube no te va a llegar, entonces te tienes que esperar a que te compartan la liga o que en los comentarios fijados esté. Acuérdate que los comentarios fijados es el de hasta arriba. Es muy fácil de verlo, ¿ok? Entonces el de hasta arriba está ahí y le das clic a la liga y ya llegas.
Ajá. Mi esposo se enojaba cuando mis niñas se pintaban las uñas o se ponían mis tacones, hasta que hablé con él y le dije que no tenía nada de malo, que solo estaba afirmando su feminidad y sus gustos. Ya está, hasta ahí llegamos, no más. Eh, Ok, aquí sí ya vamos con un tema bien importante, Mariana. Hola Gaby, los amigos de mi hijo le mandan fotos por chat de mujeres con poca ropa. Él las borra, tiene 11 años, no sé qué decirle. A ver, Mariana, es importante que sepamos que nuestros hijos van a pasar por etapas en su sexualidad, en su despertar sexual. Y sobre todo ahora que está entrando la pubertad y después se nos van a la adolescencia. Y que las borre está increíble, pero también le pasan cosas con la sexualidad. Y por algo se está juntando con niños que están en ese despertar. Es momento de hacer grupo de mamás y papás y ver, pedirle a la escuela o pedir a instituciones como Niños de Ahora, ¿cómo hacemos para proteger la sexualidad de nuestros hijos de una manera sana, que los papás estemos informados y que tengamos herramientas? Porque si eso ya se está empezando a pasar entre amiguitos, no te puedo decir todo lo que más está pasando. Es importante que sepan todos los que me están viendo hoy que el 90%, 91% de nuestros hijos a los 11 años, si tienen un celular o le has prestado un celular, ya estuvieron expuestos a algo de pornografía. Y si no tienen herramientas para procesar eso, entonces evidentemente esto va a dejar una huella en su sexualidad. Un niño de 11 años que está recibiendo mensajes de amiguitos significa que tiene acceso a esas redes, que tiene acceso a esas herramientas. Muchos papás y mamás me preguntan, Gaby, ¿hasta qué edad tú recomiendas que los niños tengan acceso a redes sociales, tengan acceso a pantallas y así? Y yo les digo, bueno, a ver, ya le hablaste de pornografía, ya le hablaste de sexualidad, ya saben lo que es el ciberacoso, ya saben lo que es el sexting, ya saben todo lo que hay, cómo protegerse, tienen idea de cómo poner filtros, hablan abiertamente del tema, saben de protecciones. Sí, no puedes hablar todavía abiertamente del tema. No están listos tus hijos para tener pantallas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita tu hijo está bien vulnerable al tema de la pornografía, del ciberacoso, el sexting. Y te está enseñando una parte, pero no sabes lo que hay de otro lado. Y cada vez a más temprana edad esto funciona. De hecho, quiero que sepan que la mayoría de nuestros hijos, y no me excluyo porque soy parte de esta sociedad, pero la mayoría de nuestros hijos van a tener sexo en línea antes de tenerlo en la vida real. Y Mariana, si a tu hijo le están mandando a mujeres con poca ropa, ya le mandaron mujeres sin ropa y hombres y haciendo cosas. Cuidado. Oye, Gaby, pero qué extremista eres. No. Acuérdense que lo prohibido vende más. Acuérdense que lo que sucede es que se agarran estas industrias, desafortunadamente, de esto que se siente tan bien, está tan mal que lo tengo que ocultar, que no es algo que cuente a mamá o papá, que lo hago justo en momentos en donde nadie se da cuenta, que es parte del placer negativo, que me llama pero no sé cómo hablarlo, y que si hablan lo que se atreven a hablar, pero hay cosas que no se atreven a hablar. Cuidado. Yo me acuerdo una mamá que llegó conmigo con una hija adolescente, bellísima la hija adolescente, y tuve terapia. Primero iba a ver al adolescente, pero pues también veo a los papás, ¿no? Y la mamá me dijo, es que si tuviera la relación que yo tengo con mi hija, es una relación hermosísima, me cuenta todo. Nos tenemos una confianza increíble, hablamos de todos los temas como no te puedes imaginar. Yo sé que mi hija, pues ella no ha hecho nada, pero todas sus amigas ya empezaron pues con inquietudes y así, pero la mía no, y cero drogas y tal, tiene 15 años mi hija, todo bello, pero está en una etapa un poquito rebelde, empezando a moverse un poquito diferente, pero siempre ha sido una buena niña, bien aplicada, y la traigo por eso. Vale, empiezo la terapia con la hija, se va la mamá del cuadro y la hija, ¿saben qué me dice? Mi mamá no tiene ni la menor idea quién soy yo.
Ella jura porque tiene una idea de quién yo soy y esa es la idea que le vendo para que me deje hacer cosas y me deje en paz. Pero no soy absolutamente nada de lo que ella piensa. Es más, me llevo una ropa y me cambio. Ella jura que no sé ni siquiera qué significan las drogas. Me ha hablado para prevenir y tal, pero que nunca he visto. A ver, no solo sé, las he probado, sé cómo quitar los efectos, en cuánto tiempo se quitan los efectos, cómo puedo llegar ante mamá y papá y no pasa absolutamente nada, sé cómo darles la vuelta y ella está feliz con eso. Y obviamente el tema de la sexualidad, bueno, o sea, no, ella jura que yo soy virgen pura y lo seguiré siendo hasta que me muera. La realidad es que no, pero no le voy a decir. ¿Cómo se siente escuchar esto? Tú que eres mamá o papá. Porque seguramente tú piensas que tus hijos a ti no te lo van a hacer, igual y la del vecino sí, pero a ti no, ¿verdad? Entonces, antes de que nos pase eso, escribe la palabra prohibido para que tengas herramientas y sepas realmente cómo desbloquear tu sexualidad, cómo hablar de sexualidad con tus hijos, cómo prepararte y cómo tener herramientas para lo que se nos viene. No nos toca fácil ser mamás y papás en esta época, es muy bombardeado. Está bien fuerte, pero esto no es nuevo, esto siempre ha sido. Lo que pasa es que ahora es más acelerado, pero siempre ha sido. No podemos cerrar nuestros ojos y pensar que nuestros hijos son inmunes y tienen una capa de protección enorme porque los amamos hermosamente. No, ámalos, entonces edúcate. Esa es la mejor manera de amarlos. Edúcate a tiempo y ten herramientas. Y más que edúcate, porque la educación está en tu celular. Más que edúcate, desbloquéate, sana, reconecta sexualidad con corazón. Aprende a vivir una sexualidad hermosa. Tú, genial, expansiva, divertida, conectada, sagrada. Y entonces sí que tus hijos van a cambiar. ¿Sí o no? ¿Te suena más normal esto? Y con niños y niñas neurodivergentes algo es distinto. Te tengo una noticia. Sí es algo distinto la manera en cómo procesan la información, pero el despertar es igual. Entonces, si no tienen herramientas a tiempo, cuidado. No saben cuántas veces me ha tocado con niños con necesidades especiales, diferentes, neurodivergentes, que no están preparados. ¿Por qué? Porque la mamá o el papá pensaba no está listo y entonces no les dieron herramientas a tiempo y los desprotegieron más. Mi pareja está con la idea que no le hable a las niñas y se relaciona hasta los 18 años. No me agradó que se lo repite cada semana. ¿Cómo manejo esta situación? No muy entendí, Daniel. O sea, no sé si que no quiere que tenga relaciones hasta después de los 18 años o no hablarle del tema. Ah, es que dice que no le hable a las niñas y se relacione hasta los 18 años. A que tu hijo no le hable a las niñas. No, bueno, o sea, ya le dio 3 vueltas a tu esposa o a tu pareja. Por supuesto que no le va a contar nada y nada más le está generando un terror a su instinto. ¿Por qué? Pues porque su instinto no le va a decir hasta los 18 años te pueden gustar, ¿eh? Pero por supuesto que no. No, eso no va a suceder. Entonces lo único que va a suceder es que esto que se siente tan mal está tan prohibido que se lo voy a ocultar. Pero no significa que no lo vaya a despertar o lo voy a bloquear en mí o lo voy a distorsionar. Pero no significa que no lo esté viviendo. Patricia dice, gracias por este valioso contenido, Gaby. Saludos. Besos, Patricia. Te mando un abrazo enorme. Bueno, pues ahora sí, ya es tiempo de cerrar esta transmisión de lecciones de una mamá efectiva no perfecta el día de hoy. Genial tenerlos por aquí. Recuerda, regístrate en todas mis redes sociales. O sea, o te suscribes o pides así las notificaciones, las activas. Te registras a mi taller en Prohibido. Todos los jueves estamos aquí en Lecciones de una Mamá Efectiva No Perfecta. Yo soy Gaby González para los que me están conociendo en este momento.
Les mando un abrazo y te veo el lunes en el taller. Recuerda, escribe la palabra prohibido, te registras al taller y te veo el día lunes. Un abrazo. Bye, bye.